Creemos que nuestros hijos e hijas solo aprenden cuando van al colegio. Nos esforzamos porque aprendan también cuando les sermoneamos o les aplicamos consecuencias, pero nos cuesta comprender que realmente aprenden siempre, en cada momento. Absorben experiencia, imitan ejemplos, relacionan lo que ven con lo que son o de lo que son testigos con su vida, pero sobre todo se quedan con aquello que les hace sentir, en lo que se sienten implicados, lo que les deja pozo casi sin darse cuenta. Así que poco más que añadir para argumentar que todas aquellas actividades que conforman su ocio, su diversión, su esparcimiento son un momento privilegiado en los que aprenden. No la regla de tres, pero probablemente algo más importante. Aprenden a ser seres humanos con unos u otros valores, con principios o sin ellos, en comunidad o de forma individual, enfocados a la construcción y el desarrollo o sin ninguna ambición. Si esto es importante en general, quienes se encuentran con el reto añadido de vivir con una discapacidad o con capacidades distintas a las que valora de manera general la sociedad, es trascendental considerar el tiempo de ocio y sus actividades como momentos privilegiados para el desarrollo de su personalidad y su inclusión junto a otras personas. Dentro de las jornadas que el Club Balonmano Villa de Aranda ha organizado sobre deporte e inclusión, hoy nos invita a abrir la mirada, porque el deporte indudablemente es elemento imprescindible en el ocio, pero hay otras actividades y entornos que también ofrecen ese camino, esa herramienta a la inclusión. Nos vamos a acercar a algunas personas que trabajan o viven a diario ese ámbito para que nos cuenten su experiencia y nos ayuden a darle la importancia que se merecen. Vamos a saludar a las personas que hoy nos acompañan, que nos van a transmitir esta experiencia, nos ayudan a la reflexión, empezando por la derecha. Cristina San Martín es madre de un niño con necesidades especiales. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Ahora sí. Saludamos también a Miguel Ángel Cabero. Es músico, es jefe de estudios, profesor del Colegio Público Antonio Allúe Morer en Valladolid, en el barrio de las Viudas, dentro del distrito más grande de Delicias. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Rosa Figuero, que es presidenta del Club de Ocio y Deporte, responsable de este club, Doncel Asadema. Buenas tardes, Rosa. Muy buenas tardes. Y también desde Asadema nos acompaña Sandra López, que es directora de la residencia Río Duero. Sandra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Además, vamos a continuar también con otros organismos, otras entidades que trabajan en el campo de la integración. Olga Gómez es responsable del programa de integración familiar de Cruz Roja. Olga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y saludamos a otra madre, en este caso saludamos a Beatriz Gómez, que es madre de un niño que está dentro del espectro autista, dentro de esas otras discapacidades que están dentro del espectro del espectro autista. Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el último que saludamos es Juan Antonio Jorde, que es profesor y es director de La Probeta, esa escuela de música que nos hace disfrutar tanto y que además tiene experiencias tan originales. Seguro que aprendemos otra vez hoy con él un montón. Juana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, que es para todos la misma, o el primer planteamiento para que podáis contarnos un poco, es que nos hablaréis de la experiencia con la que venís a esta mesa, a ser posible con algún ejemplo, una experiencia de cómo en cada uno de vuestros ámbitos veis que el ocio ha favorecido la inclusión, cómo veis que es una herramienta, el ocio es una herramienta de inclusión. Podemos empezar quien queráis, no hace falta hacer ronda. A lo mejor le pido a Miguel Ángel, que además es el invitado porque está fuera de su ámbito territorial. Miguel Ángel, adelante. Buenas. Bueno, yo trabajo como jefe de estudios y máster de música en un colegio público de Valladolid. Es un colegio que estaría en la categoría de en riesgo de exclusión social. Es un colegio de difícil desempeño. El alumnado sobre todo es alumnado de etnia gitana, inmigración, entonces bueno, tiene unas peculiaridades muy concretas. Lo que ha ocurrido en nuestro centro es que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que la forma normalizada en la que se da clase quizá no es la adecuada para este tipo de alumnos. Porque realmente nuestro centro es un colegio de exclusión social, ya que tiene un 98% de familias en riesgo de exclusión social. Entonces esa inclusión que se busca no se consigue.
Por lo tanto, lo que queríamos era utilizar algún programa, algún proyecto que sacara a los niños del centro. ¿Cómo lo hemos hecho? Con un proyecto musical. Tenemos una orquesta en el colegio y lo innovador, digamos, es que está dentro del horario lectivo, es por las mañanas, ya que habíamos probado por la tarde, pero sí que es cierto que, bueno, no vienen tanto, hay mayor asentismo por la tarde que por la mañana. Entonces, ¿qué conseguimos con el proyecto orquestal? A través de conciertos, de tener otras convivencias con otros centros, con Cruz Roja, con hospitales, con universidades, conseguimos que el alumnado que vive en una zona que pudiéramos considerar como gueto, va a un colegio que podemos considerar como gueto, le sacamos de ahí y conseguimos que tengan relación con otro ámbito social. Has desmontado toda mi entrada, es decir, en vuestro caso, el ámbito formal e informal se desdibujan los límites para conseguir para tratar de conseguir esa inclusión. Sí, realmente quizá también es un problema de estructura del currículo de educación primaria, porque lo que se pretende en un colegio normalizado no es lo único que hace falta en nuestro colegio. Nuestro alumnado necesita un desarrollo de lo que llamamos el currículum oculto. ¿Qué es el currículum oculto? Todo el tema emocional, todo el tema social, todo el tema de normas cívicas, que no se consigue con las matemáticas, ni con la lengua, ni con las ciencias sociales, sino con otro ámbito. Podríamos considerar como ocio la música, aunque nosotros consideramos que el ocio es parte de la educación, porque pone en valor muchos procesos y muchas competencias que se trabajan. Cristina sentía en toda esta conversación, por estar de acuerdo, por tener experiencia, como madre se vive el ocio dentro del desarrollo de un niño con discapacidad. Pues yo asentía porque me parece fundamental lo que hablaba sobre las estructuras curriculares en los colegios, es decir, esa plusvalía que tienen los colegios de socialización, de trabajar otras cosas, es fundamental para esa inclusión. Cuando nosotros hemos experimentado una escolarización combinada, hemos conseguido que se trabaje con esa normalización, esa inclusión dentro del aula, que ha podido y nos ha permitido hacer ese ocio fuera. Es decir, esos niños han normalizado ahí dentro, en ese aula, a su compañero que tiene unas capacidades diferentes, que tiene unas limitaciones para el juego, han aprendido a cómo tienen que jugar con él y es maravilloso estar en el parque, que él tire de su silla de ruedas, su amigo del cole, le traiga, que pueda subirse a un columpio adaptado, que afortunadamente tenemos en Aranda, columpios adaptados, que la gente no sabe que son adaptados, pero lo son, que son los redonditos o lo que es un asiento naranja, y pueda disfrutar de ese tiempo de ocio con la expectación de todo el parque, es decir, y con la normalidad que él lo vive. Es decir, al final la educación tenemos que partir de esa base fundamental, de no sacarles de ahí, ¿no? de intentar integrarles para que luego fuera podamos darles a continuidad y no cueste tanto esa inclusión. En el caso del Club Doncel, Asadema, la experiencia que tenéis con estas actividades de ocio, fundamentalmente, de ocio y deporte, ¿cómo está siendo para la inclusión y para el desarrollo de vuestros chavales? Bueno, pues en principio quiero distinguir, no es que lo distingamos como asociación y quiero distinguir un poco el ocio adaptado, el que procuramos nosotros para los usuarios un poco que atendemos, y el ocio normalizado, la oferta cultural de Aranda o de una asociación que pueda ofrecer una actividad puntual, o la asociación de un pueblo que pueda ofrecer su semana cultural, ¿verdad? Entonces, lo que sí que nosotros procuramos, el ofrecer nosotros las actividades adaptadas, para que creen unos recursos, unas habilidades sociales que luego puedan trasladar a las actividades normalizadas.
Cuéntanos alguna experiencia, algún tipo de actividad que desarrolléis. O bueno, a lo mejor Sandra Pues puede. mira, me estaba ahora acordando todo el tiempo. Recientemente se ha hecho Villa de Aranda nos ha propuesto crear un equipo de balonmano. Y claro, se salió un poco de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados a organizar actividades o a participar en actividades, fiestas, distintos eventos, que un poco la sociedad pues te pueda ofrecer. Y los chicos la verdad es que están disfrutando muchísimo porque ellos el ir todos los viernes a entrenar con sus entrenadores, con su equipación, igual que la que utilizan allí los jugadores. O sea, es que para ellos está siendo una experiencia buenísima. Claro, y luego van a los partidos, que también les ofrecen entradas para ir cada vez que juegan en Aranda. Y bueno, pues es una experiencia que para ellos está siendo muy, muy gratificante. Uh-huh. En el caso de Cruz Roja, Olga, la acción que se lleva a cabo fundamentalmente, bueno, en el caso del programa de intervención familiar, cuando hablamos de ocio, de actividades que están más al margen de las formales, Miguel Ángel nos ha hecho la mezcla. A mí me ha hecho reflexionar, realmente, porque no debería ser, ahora meto yo la opinión, no debería ser solo en un colegio donde haya una mayoría de personas en riesgo de exclusión. A lo mejor hay que dar luego otros pasos, pero bueno. En el caso de Cruz Roja, programa de intervención familiar, ¿cuáles son las herramientas de ocio con las que trabajáis, que habéis comprobado que funcionan? Pues mira, como sabéis, en Cruz Roja en Aranda llevamos mucho tiempo realizando actividades con menores, las actividades de verano, que acuden muchos chavales, y lo que buscamos es la integración. Lo que hace unos años que nos dimos cuenta es que es muy complicado con el perfil de familias que tenemos, que acuden a la asamblea, que si no trabajamos la importancia del ocio con los padres, no conseguimos tanto como si solo trabajamos con los niños. Entonces, hace un tiempo que hemos puesto un proyecto en marcha que trabaja el ocio familiar. La cuestión es que, claro, si yo estoy preocupado porque no puedo pagar el alquiler, porque no puedo pagar la luz, porque no tengo para comer, es muy difícil que me preocupe el tiempo de ocio de mi hijo, porque esas preocupaciones son más básicas. Aunque son tan importantes como el ocio, no, pero nos tenemos que poner en la piel de gente que no tiene una realidad como la nuestra, gente que en su día a día pues tiene carencias básicas. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta de eso, de que podíamos llevar a los chavales de acampada, pero esos padres seguían viéndolo como, bueno, pues en verano le apunto aquí, allí, bueno, como hacemos todos un poco para cuadrar, pero ellos no le daban importancia a ese ocio. Entonces empezamos una escuela de familias en la que están participando. Tenemos como un grueso de 200 y pico familias en Cruz Roja, las que atendemos en Aranda de forma más continua. Elegimos a unas familias para empezar la escuela de familias, y de esas familias hemos cogido a los niños. Entonces, lo que hemos hecho es un proyecto muy chulo en el que hacemos actividades de ocio al que vienen todos. Pues te cuento que podemos ir un año que fuimos todos a la Warner, padres, hijos, todos, ellos nunca habían ido con sus padres en un autobús a ningún sitio fuera. O sea, no habían hecho actividades de esas. Es algo que siempre nos demandan. Este año en el proyecto hemos incluido actividades de yoga en familia, el papá o la mamá con el niño y los dos niños en grupos pequeños, pues 3 o 4 familias, para aprender técnicas de relajación, técnicas de cosas que vemos importante que aprendan a extrapolar, como hablaban antes los compañeros. Sí. Hemos programado una actividad a Burgos para buscar, el geocaching, que es como una aplicación para buscar tesoros, que es algo que no cuesta dinero, que es algo que van a poder hacer en Aranda. Hay tesoros escondidos, es algo que está por todo el mundo. Entonces, queremos darles esas pautas y hacerlo con ellos en familia, porque hemos visto eso, que Cruz Roja lleva mogollón de tiempo haciendo ocio con los chavales, pero nos hemos dado cuenta que hay un perfil de familias que necesitan darse cuenta de la importancia de hacer eso todos juntos. Entonces, ahí andamos ahora nosotros. Beatriz, en el caso, otro caso de otra familia, otra mamá, en este caso, la experiencia que... Bueno, pues yo he oído ya hablar y tengo así como una montaña de cosas positivas, negativas. Bueno, mis hijos ya, los dos tienen discapacidad, uno más radicalizada que el otro. Entonces, mis hijos ya son un poco mayores. Afortunadamente me agrada mucho oír todo lo que se va consiguiendo, porque nosotros no hemos podido participar de esa parte positiva, por lo menos tanto como lo que comentáis aquí. En una parte sí.
Es decir, por ejemplo, en los programas de Cruz Roja nosotros los conocemos y mi experiencia ha sido positiva, no súper positiva. Yo doy las gracias desde aquí, aprovechando, porque ha sido una manera de integrar a los niños, porque no tenemos posibilidad, tenemos la suerte de tener asociaciones que nos avalan un poquito, como el tema de autismo desde Burgos, que es un referente a nivel nacional, incluso europeo ya, pero claro, luego nos quedamos en un sitio que es como Aranda, que nos quedamos un poco solos para podernos comunicar y combinar y hacer actividades con otras entidades. Lo primero de todo, porque el trastorno del espectro autista es muy amplio, cada persona lo vive de una manera, cada familia lo vive de una manera y no todos pueden participar en las actividades, aunque solo sea por el hecho de adaptarse al ruido que va a haber, ¿no? Solamente el hecho de juntarse en grupo, hay chavales para los que ya es un poco caótico. Sin embargo, apelo un poco a esta línea que había marcado Miguel Ángel y que creo que nos va a hacer reflexionar a todos, que es romper lo formal de lo informal. Y a la línea que comentaba Rosa Olga de las familias. Me parece fundamental. Yo creo que es fundamental que la educación parta de romper los esquemas típicos del currículo escolar y también los esquemas típicos de que tienen que ser otras entidades las que eduquen a nuestros hijos o que les aparcamos a realizar una actividad de ocio durante un tiempo mientras nosotros tenemos otra cosa que hacer. Me parece fundamental que todo esto se haga integrando, o sea, que se olviden ya estas 3 barreras que habéis comentado y que se unifiquen en una sola. Es decir, los padres tienen que entender, todos los padres de niños con problemas y los padres de niños, bueno, con problemas especiales diagnosticados y los padres de niños con problemas más normales, entre comillas, tenemos que entender que nuestros hijos están ahí para convivir juntos y que van a ser un futuro y que les vamos a inculcar unos valores y esos valores los tienen que compartir. Entonces, tiene que partir de las familias, por un lado. El apoyo de las asociaciones me parece fundamental. Las actividades que hace como el Club Villa de Aranda, me parecen fundamental para dar visibilidad a estas cosas. Entonces, luego, una vez que le hemos dado visibilidad, tenemos que aceptar que se participe, porque yo veo mucha inclusión de mis hijos en las aulas, pero cuando salen fuera no se manifiesta. Los niños no les llaman para salir por ahí, los niños no les llaman si van a hacer una excursión, van a participar en una actividad de Cruz Roja, van a participar en una actividad pero no tienen su grupo de amigos. Y eso sí que parte de haber hecho una buena base y haber inculcado una serie de valores a nivel familiar. Me parece fundamental para que eso pueda salir, porque es muy triste que tu niño esté deseando ir a clase porque allí se siente muy bien, pero cuando llega a casa, en las actividades extraescolares, sí, si va a una actividad concreta ahí le van a integrar, pero si se queda solo no le van a llamar. Y es muy triste que te diga, ¿y por qué a mí no me llaman? Porque le dicen, eso lo he vivido yo, pero no es para nada para dar pena, sino para transmitir la realidad que hay. Aunque os parezca cruel, es así. Yo no me siento con pena. Me da pena la gente que hace esto, pero el que tu hijo se encuentre con un amigo y le diga, hola, ¿qué tal estás, fulanito? Me voy por ahí con mis amigos, es de su misma edad, y no le dice, vente. A mí me da pena por ellos, porque digo, no saben lo que se pierden. Pero realmente esa es una realidad. Entonces todavía hay que romper eso. Juan Antonio, la música. Miguel Ángel también es profesor de música. En tu caso, además, es que la música forma parte de muchos proyectos de tu vida y seguro que tienes esa experiencia que contarnos. ¿Cómo puede ser una herramienta que favorezca la inclusión? ¿Cómo es una herramienta? Bueno, más que la música, yo creo que son, y retomo un poco las palabras de mi compañera, son las personas. Da igual el qué, el hecho es tener la aptitud y las ganas de tratar a las personas como lo que son personas, y no hacer diferencia entre ellas. En ese sentido, debo decir que nosotros intentamos, y digo lo intentamos porque ahora mismo creo que no lo estamos consiguiendo como deberíamos, tratar a todo el mundo por igual. Y debo decir que aunque yo he tenido casos como el que has dicho, yo he vivido en mis aulas justamente lo contrario, y no incitado por nosotros podemos favorecer ese ambiente, pero sí que he visto cómo niños o alumnos, digamos, sin discapacidad, han invitado a alumnos con discapacidad a salir con sus amigos
y a salir de ese círculo cerrado de este tipo de alumnos. Yo lo he visto y no hemos indicado eso, pero sí que proponemos ese clima en el que se dé. Esto que lo digo como bueno, también digo que a raíz de los últimos conciertos que hemos tenido, pues me he dado cuenta de que no estamos haciendo el trabajo necesario. Y si me permites contar la anécdota... Adelante. Uno de estos alumnos, entré a su clase de canto a ver qué tal estaba y tal, y vi que pues lo estaba haciendo pues muy bien. Y le dije, ¿por qué no fuiste al concierto? Y me dijo que no fue al concierto porque donde dábamos el concierto, que era un bar, que súper bien el bar, pero el bar tenía unas escaleras y no podía acceder al bar. No nos habíamos dado cuenta. Entonces, claro, a mí eso me causó una alarma enorme. Digo, bueno, primero es un fallo nuestro por no identificar todas las necesidades, al igual que sé las necesidades técnicas de audio, pues tengo que saber todas las necesidades para que el concierto se pueda dar como yo quiero darlo. Y eso es una limitación que hice inconscientemente a uno de mis alumnos. En el siguiente concierto, que es el que viene ahora, pues por supuesto le volví a invitar y además le dije concretamente en esa conversación que me parecía que unas escaleras no tenía que ser obstáculo para nadie, que hay que poner esa solución, que sea como sea, que ella tiene que ir, si quiere, tiene que estar en el escenario sí o sí. Y ahora tenemos un problema, porque si montamos un escenario que va a ser un escenario a pie de calle, estamos hablando de un escenario que puede tener 1,20 m de altura. Todos los escenarios que he visto yo, y no digo que no se pueda, que seguro que los hay, pero todos los que me he subido yo se ha subido por unas escaleras que en menos de 1 metro subes. Es decir, ya es difícil subir por esas escaleras por una persona normal. Bueno, para una persona con algún tipo de discapacidad es imposible subir. Entonces, ¿qué hago? Pido ayuda, suspendo el concierto, porque yo creo que a todo el mundo tenemos que ser igual, o buscamos otra cosa. Yo creo que la respuesta está en la tercera, es en otra cosa. El problema es que no sé en qué. No sé si tenéis alguna respuesta a la pregunta, a la interpelación, Miguel Ángel. Bueno, yo quería comentar sí, una adelante, apreciación que sí. hacía la compañera de inclusión dentro del aula e inclusión fuera del aula, con los amigos. Y creo que ahí, evidentemente, es un problema que tiene muchas caras, pero una de ellas sí que es educativa. Quiero decir, y ya lo relaciono con las aulas combinadas. En los colegios públicos, en los colegios en general, hay alumnos que tienen educación combinada, es decir, pasan unos días en educación especial y otros días en el centro educativo, para intentar esa integración, esa inclusión con el resto de los compañeros. Pero muchas veces se tergiversa ese modelo, porque el niño en el centro sí que recibe, digamos, el profesorado, la atención que requiere, pero solo recibe la atención de ese profesorado. Es decir, el niño no va al colegio a recibir la misma educación que recibe en educación especial. Va a que esa persona le acompañe a recibir otro tipo de educación, y es la que comparte con sus semejantes. Entonces, si estamos en un colegio en el que las 25 horas lectivas están súper encorsetadas, en las que a ver qué colegio es consciente de decir, oye, vamos a parar un poco los motores de esta locomotora, hoy no damos matemáticas. Hoy vamos a tratar el tema de cómo nos comportamos con nuestro compañero, el tener una tutoría, el preguntar a los niños cómo se sienten y cómo ven esas relaciones. Y yo creo que es un problema de la educación primaria en general, que estamos muy metidos en el currículum, en resultados, es una educación academicista y no nos fijamos en esas relaciones de persona. No tienes que educar al niño para el colegio, sino para la vida real. Y eso hoy en día no se hace. Totalmente de acuerdo. ¿Y hay alguna experiencia o planteamiento en el que el ocio, la actividad de ocio pueda favorecer esto? Es decir, si el colegio... Claro, yo vuelvo a la diferencia, a lo mejor ese es el error de base, el hacer la diferencia entre el ámbito académico y el ámbito no académico, ¿no? Pero, ¿de qué manera el ámbito no formal, el ámbito informal, puede suplir lo que no se hace en el académico? ¿De qué manera puede conseguir una actividad de deporte, musical, de excursiones, de senderismo, lo que sea? ¿De qué manera puede conseguir que después, de manera natural, haya niños que inviten a otros niños? ¿O no se puede? Pues yo creo que al final una de las cosas que han dicho ellas es
la integración en la vida comunitaria, es decir, participar en la vida, en las actividades de ocio que se realizan. Yo en mi ámbito, que es más la infancia, son niños más pequeños, la dificultad que nos encontramos las familias, yo estoy en varias familias, estoy en el AMPA de Fonteminaya, que es el Colegio de Educación Especial, en la Asociación Alea, en APAZ, es decir, al final las familias se encuentran con que no pueden acceder a esos recursos porque no tienen los apoyos suficientes para que su hijo pueda desarrollar allí las atenciones, ¿no? Ya sean las colonias de música, ya sean las colonias de deporte, que parece que hablamos de deporte, que antes lo comentábamos, parece que el deporte o la educación física es como alguien en silla de ruedas no lo puede hacer, y es al contrario. Es decir, es un ambiente muy favorecedor para poder hacer ese tipo de actividades. Entonces, el ocio a mí me parece que es una herramienta tan buena, el juego en general, para poder normalizar eso, para que, por ejemplo, los niños que han ido a clase con Adrián digan, ¿por qué Adrián no sigue con nosotros en el cole? Es decir, igual que no tienen que preguntar por qué él no puede subir a un columpio o él no puede, es decir, todo eso, ¿por qué? Si lo ven en cada sitio, si lo ven en la calle. Creo que hay tres que son fundamentales. Las familias, tenemos que salir a la calle, tenemos que decir las necesidades, como decía antes Juan Antonio. Es decir, tenemos que explicar qué necesidades tenemos para que tanto las asociaciones, las entidades privadas y las entidades públicas, ¿por qué hay unos columpios? Porque se habló con la alcaldía, con la alcaldesa, y se hizo esa propuesta. Y nadie había pensado en esa necesidad, ¿no? De que yo pase por el parque y yo no pueda parar. Yo no puedo elegir si quiero o no quiero entrar en el parque. Yo ya no podía entrar en el parque porque no había nada donde mi hijo pudiera jugar. Ahora yo puedo elegir si quiero o no quiero entrar. Es decir, ese derecho, porque es un derecho el que tienen los niños al juego y al ocio, se está vetando en muchas ocasiones. Entonces, primero son las familias las que tenemos que salir y reivindicar. Segundo, las administraciones públicas tienen que dar esos apoyos y esos recursos, pero dentro de la normalidad. Es decir, no vamos a hacer una actividad para los... No. Vamos a hacer esta actividad y tenemos que contar, como dice Juan Antonio, con unos recursos. Es decir, yo no puedo... igual que necesito un autobús para ir a la Warner y pagar, pues yo sé que puedo contar con niños con necesidades especiales que necesiten un apoyo, entonces tengo que contar con un monitor más o con 2 monitores más, y normalizar que eso es igual de necesario que un autobús para hacer una excursión. Porque es más importante un autobús para la excursión que un monitor más en una actividad normalizada que se haga desde cualquier concejalía o desde cualquier asociación. Pero yo me voy a poner en la posición, voy a retomar un poco la pregunta de Juan Antonio, es decir, tampoco se puede obviar, y lo digo desde la sociedad que aparentemente es la que tiene que incluir, ¿no? La inclusiva, que tiene que ser inclusiva. Incluso cuando esa sociedad o los miembros destacados o los miembros con responsabilidades de esa sociedad están concienciados, como puede ser el caso de una escuela que quiere incluir a todos sus alumnos en determinadas actividades, no se puede obviar que eso requiere unos recursos mucho más gravosos para esa propia entidad o para la propia administración que cuando la actividad no era inclusiva, ¿vale? Y no solo eso, sino que esos recursos, si se tienen de por sí, pueden estar ociosos, pero tú los tienes que tener. Es decir, todo esto, dentro de la lógica, de la limitación de recursos de una administración o de una entidad, me alegro que Beatriz me esté diciendo que no. ¿Cómo se gestiona? Adelante, Beatriz. Pues mira, no estoy para nada de acuerdo, perdóname que te lo diga así. No te perdono. Primero, no tengo que perdonarte, tú tienes que decirlo. Porque efectivamente, y seguramente que termine con esto un poco lo que le has cortado un pelín a Cristina. Yo no sé si va a ir por ahí, si me equivoco me corriges y luego lo añades. Pero el tercer punto que creo que te faltaba para añadir es la educación en valores, desde las familias, desde dentro. Desde todas las familias. Sí, desde cada familia.
desde cada familia. Ya después ya las vivencias, a ver, todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Lo que pasa es que algunas necesidades las tenemos ya tan cuadriculadas y nos viene tan bien no planificar nada extra, que ahí está, fenómeno. Pero si partimos de que estamos educando a los niños desde pequeñitos en valores, entonces pasa como decía Cristina, cuando un niño ha ido, yo he visto a mi niño con 6 años totalmente integrado en el aula. ¿Por qué después no? ¿Por qué después no? Porque cambió de grupo, cambió de profesor, cambió de padres, cambió de compañeros y entonces todo cambió. Pero yo he visto a mi hijo, eso ha sido la mayor alegría que me ha dado en esta vida, lo único de verdad, que además fue un curso maravilloso. Fue el primer curso en el que él tenía una discapacidad, en el que se veía la discapacidad. Entró a clase y la profesora dijo, estas y estas son las necesidades de este niño. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? Pues mirad, esto. Los niños desde el primer día lo asumieron, lo hacían, no entendían, porque, ellos no entienden por qué va a ser diferente o no va a ser diferente. Es decir, yo estoy aprendiendo que tengo que hacer esto, ¿no? Colgar aquí el abrigo, sentarme en clase, escribir en la pizarra, pues a la misma par aprendo que tengo que dejar este pasillo libre o no hacer ruido aquí o dejar que el otro niño se siente ahí. Eso es lo que aprenden. Entonces, luego ya después es cuando nosotros estamos poniendo esas barreras. Entonces, ¿cuál es lo que pienso? Que faltan los valores, y los valores desde la familia. A mí me preguntan, ¿qué tal tu niño? Gente cercana a mí, que su hijo podría estar yendo con el mío. Y a veces me digo a mí misma, pues pregúntaselo al tuyo, que le podría decir al mío, vente conmigo, que lleva 4 años yendo a clase juntos. Y no van. Eso por un lado. Por otro lado, requieren, has dicho, espero no equivocarme, de una serie de infraestructuras que va a agravar la actividad o la construcción y que en otros momentos puede estar ociosa. No, para nada. Yo recuerdo en el colegio cuando hemos hablado de ascensor, de rampa, de profesor de apoyo, de auxiliar técnico, todo en su momento nos lo echaron para atrás. Si tú tienes un asistente técnico en un centro, hoy lo utilizas con mi hijo y mañana con otro niño. Si tienes una rampa, el que se ha roto hoy el pie, mañana no solo sube el de la silla de ruedas, le sube el padre al otro que le ha tenido que subir en brazos por las escaleras como he visto yo. Si tienes un ascensor colocado con unas llaves, podrán acceder a los pisos necesarios y a las demás actividades, no solo los niños que tienen esa discapacidad en ese momento, sino todos los demás que en algún momento tenemos un problema. No está ocioso. Lo que pasa es que si no lo tenemos, no podemos valorar hasta qué punto se utiliza. Yo creo... Es que había pedido Juana... Adelante. Bueno. Yo creo que hay tiempo para todo. Y si vais pidiendo, porque yo a lo mejor me lío también. Adelante. Sí, yo quería coger un poco su palabra y indagar un poquito más, bajar un poco más a donde yo creo que realmente está el problema, porque la inclusión tiene muchísimas perspectivas, desde problemas de inclusión de etnia, diferentes culturas, a minusvalías, a mil historias, ¿vale? Y cada problema tiene una solución diferente, no podemos meter todo en el mismo saco. Inclusión, y todo entra dentro de la inclusión. Habría que hacer muchos estudios de muchas cosas. No es nada fácil tener una solución ante el problema que nos encontramos. Pero yo creo que sí que hay algo que podemos hacer que no cuesta mucho, y es tener autocrítica. Es decir, se está hablando de familias, también de instituciones. Pero ¿y nosotros? El yo personal, ¿qué es lo que hago yo como Juan Antonio para ayudar o tal? Porque si todos nos hacemos esta pregunta, podemos ver lo que no hacemos. Y si somos buenas personas o realmente queremos ayudar, sabiendo lo que no hacemos, podemos empezar a hacerlo. Y esto yo creo que es lo que no hace nadie. No dice lo que no hace. Y por supuesto, si algo no se hace, no es problema mío, es problema de la sociedad. Y yo creo que ahí está el problema. Y esta autocrítica, para mí, yo lo defino, no es que lo defina yo, sino que utilizo ese concepto, que es sociedad civil. No existe una sociedad civil. No existe una sociedad civil que haga autocrítica de uno mismo para poder pedir a los que realmente delegamos estas acciones, que son los gobernantes o las administraciones, lo que hay que hacer. Ya. Hablamos de salir a la calle, sí, pero yo creo que tenemos que ir más adentro y decir, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo doy yo ejemplo para que el de al lado diga, anda, esto está bien? Y así podamos poco a poco construir realmente una sociedad que sea normalizada, que no haga falta decir inclusión. Pero claro, el problema yo creo que está en nosotros mismos, en yo, el primero. Ya. Sí, yo, por ejemplo, añadir una pequeña... Cortito, porque Cristina también quería... Solamente decir que en ese punto, por ejemplo, está el hecho
que ahora mismo yo he llegado a ver hace un momento por aquí en un portal el hecho ya que antes hacíamos todos de abrir la puerta y dejar pasar al que viene detrás. Solamente ese hecho ya cambia la sociedad. Y eso es una de las cosas que no hacemos. Y después de la autocrítica de ese tipo vendría la planificación. Ya con esto. Yo, bueno, hablando de lo que él dice, creo que es muy importante lo que comenta de la autocrítica, porque muchas veces yo opino que las familias nos quedamos un poco en esa retaguardia, ¿no? El dolor, el cansancio, el trabajo que esto supone, te deja un poco atrás, ¿no? Te deja un poco sin fuerzas para, un poco lo que decía ella, de no puedo pagar la luz, entonces el ocio, pues cuando tienes una situación, un luto con un niño con discapacidad, te pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces eso es secundario, te cuesta más, entonces las familias, y cuando hay alguien que sale, ¿no? Y que hace esto, pues mira esto, pues claro, pero tienes que tener la fuerza, tienes que tener las ganas y ponerlo y saber eso, qué puedo hacer yo. Y yo lo hablaba con una mamá, con Virginia, que la conoces, y decíamos, y ella me decía una frase que a mí se me ha quedado, ¿no? Que es, quiero dejar este mundo mejor de lo que me lo encontré cuando mi hijo nació. Y un poco de esa parte, esa autocrítica para poder ir mejorando. De lo que hablabas de los recursos, al hilo de lo que decía ella, que lo comparto, es decir, hemos normalizado un gasto en adaptar todas las instituciones, en adaptar los edificios, en que por qué... hemos normalizado eso y no normalizamos un personal más que lo que dice, que es que ya no solo es mi niño, por ejemplo, que puede tener unas atenciones muy específicas y muy altas, pero es que en ese grupo puede haber niños de exclusión social, es decir, que necesiten también una atención especializada. Tenemos que tener una visión global, una visión transversal, y eso es fundamental para trabajar en todos los ámbitos, desde la familia, desde la educación y de las administraciones públicas. Todo es transversal. No se puede trabajar el ocio solo desde servicios sociales, por ejemplo, o desde educación. Es decir, un ayuntamiento plantea una serie de actividades para infancia y juventud. Tiene que ser transversal. Tiene que jugar con todas las posibilidades, como decía, ¿qué necesidades tengo? Si yo para hacer una excursión necesito ¿qué necesito si yo sé que pueden ir niños con una discapacidad que se muevan mucho, que tengan una dificultad en el comportamiento, o que necesiten que tiren de la silla, o necesiten que le apoyen a la hora de hacer la actividad porque no lo puede hacer por sí mismo. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Pero tiene que ser transversal y tenemos que tener la discapacidad y el tema de exclusión a lo largo de, o sea, en todos los ámbitos de la vida, o sea, en todos los ámbitos de la vida. Si no tenemos esa transversalidad, es imposible llegar a la inclusión, a la normalización y al que esos recursos que a veces decimos, pues no sé dónde tirar. Mira, a mí en el trabajo una vez me dijeron, un señor que me decía, siempre hay una alternativa. Y esa frase se me ha quedado grabada y la uso a nivel personal y la usé en su momento cuando ejercía mi profesión. Entonces, siempre hay una alternativa, siempre hay un sentido común que muchas veces no hemos hablado aquí, para trabajar todas estas herramientas. Es decir, y a veces de verdad os lo digo, que no hace falta tantos recursos económicos, que es que lo que más hace falta, y yo lo noto sobre todo en los colegios, es ganas, es actitud hacia la inclusión. Hay un miedo terrible a la inclusión, hay un miedo terrible al desconocimiento, que pasará también en exclusión social. Entonces, si no partimos de eso, es que no... Yeah. Rosa. Al hilo de lo que ha dicho ella, de que quiero dejar un mundo mejor, ¿no? Como asociación han hablado, como familia han hablado, como persona individual. Yo quiero hablar un poco como asociación. Yo he visto un cambio, o sea, un avance.
un avance en la sociedad. O sea, nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho trabajo que hacer, pero sí estamos viendo un cambio. O sea, quizás los niños más pequeños lo ven más natural que los que igual tienen 20 años y les cuesta un poco más, o llegan a una edad, es más complicado, más fácil hacérselo entender en una clase de infantil o de primaria que igual en un instituto. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a todas las puertas posibles. Nosotros trabajamos por el ocio. Gracias a otras entidades como el Balonmano Villa de Aranda o asociaciones de deporte para personas con discapacidad, bien sea la nacional, bien sea la regional, pues tenemos una oferta amplia de actividades. No son normalizadas, pero sí, lo que decía antes, no les provocan, o sea, el desarrollo de unas habilidades y la socialización. Entonces, me parece que la sociedad sí ha avanzado y que debemos seguir luchando, o sea, y seguir programando actividades, seguir insistiendo en todas las actividades a las que se pueda ir, normalizadas. ¿Sale Sonorama? Pues nosotros intentamos participar con Sonorama. La Arandina, pues vamos a un partido y llevamos también a los chicos que quieran ir para que disfruten igualmente el partido. Intentamos estar allí donde hay algo, donde hay algo. Entonces, bueno, creo que Aranda ya va conociendo un poco que existe Asadema y además nos invitan a muchas actividades para que podamos asistir. Entonces, creo que el asociacionismo está muy bien para ir consiguiendo cosas que igual de manera particular o individual es más difícil. Olga. Sí, bueno, era un poquito lo que comentaban todos a raíz del tema de que a veces pensamos que hay que hacer más cosas o que todo debería estar preparado por si hay que usarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces como instituciones, como comentaba él, hacemos actividades y no sabemos si realmente cumples el objetivo o no cumples el objetivo. Para mí es muy importante visibilizar. ¿Sabes? Pensamos que, como comentaba él, que todos somos buenos, que todos somos inclusivos. Entonces, yo voy al balonmano y digo, ay, mira qué majos hay los de Asadema. No, ¿por qué pienso eso? ¿Por qué no digo, mira qué majos, yo que sé, mi hijo y sus amigos que vienen ahí todos los días? Es como que pensamos que hemos avanzado y hemos avanzado, como decís, pero a todos, incluso yo trabajando dentro de las instituciones, a veces tengo ese pensamiento. O mira qué bien de la probeta que han conseguido subir la silla. ¿Por qué pensamos así todavía? O sea, entiendo que avanzamos, pero o va él a tocar al centro de Valladolid. Ay, estos chavalos, qué majos que vienen del extrarradio. Sí, no, pero joder, que todavía nos son falta unos caminar. chavales que han venido a tocar como si viene el Manu Chao, yo qué sé, no son más ni menos. Entonces yo creo que ese paso, ni siquiera los que estamos dentro, que trabajamos diariamente con ellos, todavía le hemos dado en nuestra cabeza. ¿Y es posible darlo? Yo me pregunto si es posible darlo. Sí, llegará el Yo creo momento, que llegará un momento que sí, nos pasa con los velos, nos pasa, o sea, tú vas a Alemania y hay cajeras con el velo puesto en el supermercado. Entonces, en todo habrá que ir adaptándonos. Yo no puedo decir, mira Cristina qué maja que lleva el niño a todos los lados. ¿Por qué? Pues igual que tú, Así, ¿sabes? Entonces, así claro, me la gente que ves. piensa, A mí ay, qué también me bien lo que han le... dicho, ¿eh? Entonces, Qué maja que le llevas, oye, qué madre más fuerte que le sacas de casa. a eso me refiero, que ese pensamiento Sí, todavía es que le llevas a todos los lados. Pues, Claro. ¿Y Es Yo mi creo que es hijo. que es ¿Le algo, dejas en es algo casa cultural o no y es algo social. Lo Entonces, tenemos- hasta hace Es no que haces un tanto... montón de cosas con él. Pues Claro. ¿Y cómo no no lo haces tú con tu hijo? Claro, no hasta sé. hace no tanto, Cristina, la gente con discapacidad estaba un poco escondida, o sea, Claro, la por eso tendencia digo era que ha si habido tú un tenías avance. un niño que no tal, no salía de casa. No le comprabas una silla de ruedas bonita, como ves ahora niños con... O simplemente unas gafas. O unas gafas chulas, entonces, aun pensando nosotros que estamos todo el día metidos en ellos, yo todavía voy al balonmano y digo, ¿cómo que qué majos? O sea, no, claro, como yo, como tú, o como si va cualquiera. Entonces, yo creo que ese salto nos va a costar darlo, pero que yo lo veo en los niños, por ejemplo, los niños, pues, o en los coles ahora, ¿quién ahora se llama? Antes Pepe, Juan, tú ves a tu hijo que va al cole, pues, y todos los nombres de todas... Ese salto le van a ir dando ellos, pero Vale. hace falta que nosotros estemos ahí. Puedo preguntar,
¿Cuál es lo malo de decir mira qué majo? Es que yo no veo No es mira que, o sea, ella te lo podrá explicar. No es como que dices no que majo, que si yo veo yo que sea tus sobrinos por Fresnillo, mira que majos con la bici que tiran para acá o para allá. Es como que lo dices como sí, le llama la atención cuando como que tendría que ser algo normalizado. Mira qué majos estos que los de Asadema todavía te llama la atención. Todavía como que hagan ciertas, no que me parezcan, participen de la sociedad en ciertas actividades que todavía... como que a veces eso es negativo o es bueno. Yo creo que es bueno, pero es que bueno, no, pero que no debería demuestra que no hay sorprenderte. inclusión. La diferencia es el tono. Eso es. Es decir, mi hijo tiene 8 años, ¿no? Pero sí te das cuenta de la gente cuando te mira con esa mirada de pena, no sé, es que no me sale ahora la palabra, ¿no? Como de pena o esa mirada de ternura. Es diferente. Sí. Es decir, no es lo mismo que te miren con ternura que te miren con lástima o con es diferente el tono, la actitud, yo lo noto en la gente, ¿no? Y es verdad que esto no es fácil, como dices, y no siempre todo el mundo sabe tratar, y menos nosotros que partimos de esa base, ¿no? De que los niños se escondían, los niños con discapacidad se apartaban, entonces partimos de esa base. Por eso es tan importante la educación. Sí. Es decir, si no partimos por mucho que hagamos ocio y por mucho que lo hagamos fuera, es importante la educación. Y es importante que estos niños, da igual la discapacidad que tengan, no pierdan su contacto con sus iguales. Porque está muy bien el ocio en familia, que decís, pero es que a mí mi hijo me echa de más en verano. Es decir, mi hijo tiene que estar con gente de su edad. Exacto. Y tiene que dejar de oír a su madre al lado. Exacto. ¿Vale? Tiene que participar de las actividades sin que haya, igual que participa el resto de mis sobrinas. Igual que mis sobrinas van... Y no hay, pero yo lo que me pregunto es que hay diferencia. Sí. Es que la hay. Sí, o sea, quiero decir... La hay. Quiero decir, la puede haber, pero si, por ejemplo, como en tu caso es más físico, ¿no? De tener que apoyar a lo mejor la silla o llevar... La cuestión es, cualquier persona que va con él y que ha empatizado con él y lo conoce, podría decir, venga, te voy a llevar. A ver, te voy a ayudar a ir conmigo. Es decir, igual que si yo me tuerzo un pie, me dicen, venga, yo te llevo. Y te llevan, ¿no? A mí me llama mucho la atención, hay un niño... aquí en Aranda, que tuvo un problema y de pasar de ser totalmente autónomo a tener que ir en silla de ruedas. Y yo veo a ese niño con sus amigos y le veo cómo lo sacan los fines de semana, porque agarra la silla, ese niño destroza Aranda. Y me encanta verlo, me encanta, porque es uno más. No veo en ese niño no veo la silla, no veo los problemas, veo un chaval adolescente que está disfrutando con sus amigos. Y a mí me gustaría eso para mi hijo, porque mi hijo es adolescente y no puede salir si no es pegado a sus padres. Y a mí eso me causa tristeza, porque si yo un día no salgo, él no sale porque los amigos no van a admitirle en su grupo. Y eso se ha tenido que mamar, por decirlo de algún modo, desde la infancia. Porque eso se hace una piña cuando te vas haciendo tus amigos y tu grupo de amigos. Por lo tanto, no hay que separar, como dice Cristina. Es que tenemos que ser conscientes de que hay diferencias. Es que está claro que hay alumnos que tienen más diferencias que otras, o que de cara a la sociedad hay más diferencias que otras, pero todos los alumnos son diferentes. Tengo una maestra que me encanta, que dice, yo es que más que maestra soy una sastre, porque le tengo que hacer a cada niño un vestidito, un traje a medida. Y es eso, al final no hace falta tener una discapacidad intelectual o física para darte cuenta de que todos los niños tienen necesidades y son diferentes. Y es normalizar eso. Voy a seguir haciendo de abogado del diablo. ¿Y cómo se hace un traje a cada niño cuando ahora mismo, y empiezo por la educación normalizada, no hay tiempo, no hay recursos, no hay capacidad humana de atender a las necesidades de cada cual, incluso cuando hay niños que parece que aprenden solos. Incluso a esos tampoco se les hace el traje a medida. ¿Cómo se hace? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Qué hacemos? Yo, por alusiones, te diré que lo primordial es ver con otros ojos el currículo. Es lo primordial. Nosotros en el colegio siempre decimos, antes de aprender a sumar, restar y dividir, tienen que aprender a ser personas. Entonces, cuando tienes maestros... Vuestras expectativas no son las mismas. Las expectativas que hay sobre vuestro colegio es el decir, mira qué bien que han conseguido esto. Claro. Y las expectativas de otro colegio es que no han llegado aquí. Claro.
nuestras expectativas son pequeños avances y otras son los resultados PISA. Entonces, y lo mejor de todo es que en nuestro colegio eso nos hemos dado cuenta a través del fracaso. De hecho, el fracaso es una palabra magnífica, porque en nuestro colegio es una necesidad el tratar a los niños de otra manera diferente de cómo se tiene la perspectiva en otros centros. No puedes obviar un problema que ocurre en el patio porque tienes que dar un tema de matemáticas. Tienes que solucionar ese problema. Y más cuando la educación en España es cíclica. Se está dando constantemente los mismos contenidos, solo que se van ampliando poco a poco. Entonces, sobre todo en los primeros estadios de educación infantil, educación primaria, tienes que tener de manera transversal tiempo para tratar todos estos temas que al final son educación social, es educación cívica. Y ya llegará los otros parámetros educacionales que desgraciadamente se tienen a veces en mayor estima, como son los resultados académicos, que el tema emocional o el tema personal. ¿Le doy paso a Rosa o Juana? Un apunte así como madre, no como profesional. Mis hijos van a un cole rural. Entonces, creo que es un recurso muy bueno para personas con discapacidad o alumnos con... hay mucho inmigrante. Entonces, es una educación muy individualizada. Son 8 niños en clase. El profesor les puede dedicar muchísimo tiempo a cada uno y en el patio del cole todos a una, son todos amigos, todos juntos y ahí no hay diferencias para nada, se ayudan muchísimo unos con otros. El que pues ya ha acabado su actividad ayuda al que le cuesta más y o sea, una lanza para los coles rurales. Los coles rurales tienen una cosa, y a veces es el tener diferentes niveles en el mismo aula. Porque en un colegio normalizado de 24 alumnos, parece que cada alumno es un alumno estanco. No quiero desviar el tema. No, es un queréis hacer algún otro apreciación, es un recurso más. Yo voy a la educación. Entonces sí que es cierto que en los colegios los alumnos son como compartimentos estancos, cada uno tiene su avance y punto. Y tú arrollas con tus conocimientos y ellos que los vayan recogiendo. Sin embargo, en la rural tienen esa interrelación entre el alumnado porque la necesitan, porque un maestro de una rural tiene menos tiempo, en principio tiene menos tiempo para dar los mismos contenidos que en otros centros. Que bien llevado no tienes por qué tener menos tiempo, sino que tienes que hacer una educación diferente. Pues yo me voy a poner un poco de tu lado, del otro lado de la barrera, ¿vale? Y a tu pregunta, que cómo se puede conseguir esa integración, esa inclusión, yo creo que es a través de una buena selección de personal, es decir, y no se hace. Es decir, en un colegio o en un colegio concertado, si es público se hace a través de una oposición. Ya ves tú qué selección de personal, es alguien que pasa una oposición que es un examen bajo un criterio y se acabó. Puede ser mal profesor y saberse todo de 10 y va a ser profesor y se va a ser un mal profesor. Y si es un colegio concertado, los colegios concertados que son profesores no tienen cualidades ni experiencia ni destrezas en selección de personal. Y entonces seleccionan así, un poquito al que yo creo que se adapta un poquito a lo que yo quiero. Entonces vamos a tener en las aulas maestros y profesores sin capacitación. Eso es así, es un hecho, eso no es una opinión, eso es un hecho, en general, ¿vale? Por lo tanto, esa integración, ¿cómo se va a conseguir? Se va a conseguir de que un profesor que posiblemente sea un profesor mediocre tenga que gastar más recursos de su tiempo en cubrir esas necesidades especiales. Por lo tanto, el resto de personas va a tener menos tiempo. El resultado final es que ese conjunto de personas que van a un aula y el objetivo del profesor es que ese aula consiga unos objetivos como aula, no como profesores, va a ser menor que si no tuviese esas cosas. Esa desviación de los recursos. Si ¿vale? Eso lo estamos diciendo de la educación formal, ¿qué pasa en la educación no formal? Es decir, ¿qué pasa en las actividades extraescolares? ¿Qué pasa en los exactamente clubes? Lo mismo. ¿Qué pasa? Depende de la persona que lo gestione. Si es una persona que sus objetivos son X, económicos, por ejemplo, por ponernos al lado del demonio, pues entonces él va a empezar a cortar gastos que él no crea que le va a sacar una rentabilidad económica. Puede ser un perfil de alguien que gestione una actividad extraescolar con ese perfil. Si es alguien, digamos, que sí que tiene en cuenta, pues depende de lo que tenga en cuenta y cómo haga sus análisis, pues será más o menos inclusivo. Pero siempre va a depender de la persona. Es que volvemos al mismo, siempre depende de la persona, no depende de la sociedad. Y hay una cosa que estamos obviando, yo creo que se obvia muchas veces, y yo creo que es un error, y es no darnos cuenta de que nosotros, que somos ciudadanos y personas,
somos Homo sapiens, somos monos. Y los monos tendremos a agruparnos entre los iguales. Eso es así. O sea, tú miras cualquier documental y los monos no se juntan con otros monos. Es más, si se juntan diferentes monos, se atizan. Y esto nos va a pasar. Por mucha educación que nos den, es decir, no podemos elegir a un niño de 15 años o niña que digamos que tiene las hormonas a 100 y lo que está pensando es lo que todos hemos pensado a los 15 años, en ayudar a otra persona. Se lo podemos decir 50.000 veces, pero su cerebro está condicionado a que tiene que relacionarse con otras personas para hacer eso que está genéticamente diseñado. Y eso es así. Si no entendemos eso, por muy doloroso que sea, yo creo que la solución va a estar más lejos de lo que podía estar. Yo quería comentar. Beatriz. Bueno, pues yo vuelvo a estar de acuerdo a medias. Ahora a medias. Para eso estamos. Bueno, y estoy de acuerdo en que, evidentemente, como decís, yo creo que el profesorado hace una labor fundamental, excepcional y única, sobre todo el que es buen profesor. Esto es un poco a lo que va José Manuel, ¿no? con el tema de Juan Antonio, con el tema de la persona. Es decir, casi en estos últimos... Llevamos bastantes años a cuestas con el tema, como has comentado tú, entre la pública, la privada, concertada, pero luego a todos los ámbitos, educativo, sanitario, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, lo que llevamos ya unos como los últimos 5 años notando mucho más ese peso. Ese peso que es que nos faltan docentes, pero que no están... Yo no creo que estén... mal capacitados. No yo creo que al final llegan a ponerse delante de un programa y claro, cada uno somos como somos y unos a lo mejor priorizan una cosa, otros priorizan otra y otros dicen, a ver, tengo que hacer esto y a ver hasta dónde llego y también tengo que darle a mi creatividad y claro, es que nos falta esa integración normal de que va a haber chicos con capacidades diferentes, porque si yo pienso que voy a tener 25 alumnos en clase con 25 capacidades diferentes, pues es que igual me da un soponcio desde el principio. Y yo creo que es que si llego a clase pensando que va a haber 25 alumnos diferentes y desde el primer día quiero ver cuáles son esas 25 capacidades y planifico, las cosas funcionan como ha ocurrido en tu centro. Entonces, creo que estamos en un país en el que afortunadamente tenemos un nivel de conocimientos importante, tenemos la capacidad, un alto porcentaje de la población tiene la capacidad de acceder a esos conocimientos vía X, libros, bibliotecas, internet, tablets, etcétera, pero a pesar de que tú has comentado el nivel hormonal de nuestros chavales, adolescentes y tal, ciertamente la gente, y parémonos a pensar personalmente, nos sentimos realizados cuando tenemos, a pesar de que somos monos, nos juntamos con iguales, tenemos las hormonas, etcétera, etcétera, somos Homo sapiens. Y ahí nos sentimos más realizados cuando hacemos algo por alguien cercano. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer, empatizar. Que nuestras personas, nuestros mayores, nuestros pequeños, nuestros amigos, nuestros vecinos, que empaticemos. Que empatizar con el de al lado facilitaría, desde mi punto de vista, todo lo que estamos diciendo. El sentirnos realizados nosotros por ayudar y la persona con discapacidad por poder hacer. Sí, efectivamente. O sea, eso es lo más importante para mí. Bueno, yo lo que creo que es que hay que llamarlo hacer comunidad, es decir, no sentirse realizado sino esto forma parte de la comunidad y de la ayuda mutua, ¿vale? Tengas o no tengas una discapacidad. Esto tiene que ser normal también, normalizarlo, es la ayuda mutua entre unos y otros, ¿vale? Y a mí, referente a lo que decías de los coles, creo que hay 2 cosas fundamentales, y es la actitud y es el no tener miedo. Y no hace falta tantos recursos, de verdad. Es decir, hace falta, y yo he escrito una frase cuando le he oído en la primera intervención, hay que romper lo formal para atender la diversidad. Y creo que eso es el primer paso que tienen que dar todos los profesionales que están dentro de esa educación formal. Uh-huh. Porque si no se rompe eso, si no hay esa actitud, da igual los recursos que te pongan. Como si te dan todo el dinero del mundo, da igual, porque esa persona no va a tener la actitud, no va a tener la preparación, como dice él, para desarrollar eso en el aula. Uh-huh. Nuestra experiencia en infantil ha sido muy buena, han sido profesores que se han implicado mucho, han sido profesores que han implicado al grupo para que tuviera Adrián apoyo, para integrar a Adrián en el grupo.
han sido profesores que al principio tenía como muchos apoyos el primer curso y el último curso ya prácticamente no ejercía apoyos externos del centro porque estaba totalmente integrado en el grupo y los compañeros formaban parte de eso. Entonces hay que tener actitud y no hay que tener ¿Podríais miedo. haberos encontrado con un equipo de profesores diferente? Sí, claro. En el que la Y lo experiencia hay, haya sido distinta. y lo sufren muchas familias, claro. Y equipos directivos y que te vetan, que es decir, cuando el trabajo es en el aula va a depender de la persona, ¿no? Y de tener suerte, de tener suerte que te toque uno que cuando es algo más estructural ¿Sois va a conscientes depender. que eso también les pasa a los niños sin problemas específicos? Sin problemas que también puede tocarles un profesor con el que no tengan buena suerte. Es decir, en eso estamos Siempre, sí. todos incluidos. Sí. Es una lotería. Cuando empieza el curso, pues... Evidentemente es así, es decir, pero claro, lo que le restas al niño con discapacidad es mucho más grave que un niño te lo puede contar, te puede decir lo que hay y tú puedes reclamar. Un niño con discapacidad está mucho más indefenso en ese sentido. Es decir, también hay que partir de eso. Es decir, Sí, de las herramientas de la propia persona. Del propio, entonces, del propio... no es igual. Entonces, tenemos que partir de eso y hacer un cambio. Y que no se necesitan de verdad grandes cosas. Hemos hecho grandes cosas en el cole para hacerlo. El problema es llegar a primaria y ese corte radical, es decir, ese corte para que lleguen y no haya esas diferencias que decís cuando tienen 18. Claro, si tú le has quitado a su compañero cuando tenía 11, 12, 6 años o cuando acaba el infantil, has quitado a ese niño y le has llevado a un centro, ¿cómo le vas a explicar luego cuando tenga 10 y 15 años que tiene que jugar con él? Si ya la sociedad le ha retirado de esa oportunidad. Es verdad que no todo... Es decir, yo estoy a favor de los colegios de educación especial, mi hijo va a uno y mi hijo necesita ir a uno, pero también necesita esa parte de socialización que tiene ese currículum oculto que tiene la educación, que es un derecho y que no lo podemos hacer porque no estamos rompiendo esas barreras. No sé si os habéis dado cuenta que la primera intervención de Miguel Ángel ha descuadrado también y ha quitado No, al revés. Ha quitado las barreras que a lo mejor estábamos poniendo, porque hemos hablado mucho también de educación formal o de ámbito educativo formal. Hemos hablado de amigos, de pandilla o de grupos de amigos. Hemos hablado también de actividad de ocio inclusivo, pero como a ver si sois capaces, reto para los 7, de redondear y con un plus más. Esta mesa redonda la organiza el Club de Balonmano Villa de Aranda dentro de una serie de actividades que son unas jornadas en deporte e inclusión. Yo creo que no estaría de más, vosotros que tenéis esa experiencia, que nos habéis hecho reflexionar, que les propusierais, que les dierais algún consejo, alguna pista, alguna reflexión que quedara, porque está visto, si organizan estas jornadas es porque el Club de Balonmano Villa de Aranda quiere formar parte de esa sociedad civil, quiere formar parte de esa construcción de una sociedad inclusiva. Entonces, cada uno desde vuestro punto de vista, ¿qué tiene que hacer un club deportivo, por ejemplo, para poner su granito de arena dentro de el camino que ya está empezado, Rosa, como bien decías, para continuar en ese camino de una sociedad más inclusiva, más normalizada para todos y todas? ¿Quién abre? Pues no sé, yo como madre, por ejemplo, me gustaría decir que dentro de todas estas discapacidades diferentes, cuando a mí alguien me abre la puerta, como estamos hablando en este caso, lo primero que tengo que hacer es salir yo y decir, yo estoy aquí con quién y necesito esto y esto, que es un poco lo que decía Cristina. Y después de eso es decir, vale, tú necesitas esto, es decir, ya empezar a dialogar, empezar a planificar y empezar a ver en qué medidas se puede apoyar esa persona. A mí me encantaría que se pudiera hacer deporte adaptado para personas con discapacidad visual, que se hace en algunos sitios y que cada vez está entrando más en Aranda. Pues, por ejemplo, desde el Club Villa de Aranda, decir, oye, que si quieres deporte adaptado, ven a decirnos qué necesitas y vamos a meter a los niños en el grupo. Es decir, pequeñas cosas. Muchas veces lo único que nos hace falta es, como decía Cristina, salir y dialogar con la persona que quiere ofrecerse.
En nuestro caso es así, o sea, el Club Balonmano Villa de Aranda se ofreció para crear un equipo. Son 23 deportistas los que actualmente entrenan todas las semanas. Este viernes jugarán su primer partido con una ilusión tremenda. Jugarán con otras asociaciones de Palencia. Y bueno, solo podemos estar agradecidos y nos gustaría que el proyecto continúe para otros años. Uh-huh. Al principio se empezó con un grupo, ¿verdad? Y luego fueron 16. Sí, y luego se amplió. Porque, es que estaban ellos mismos han tirado demandando. Yo también quiero. Entonces, uh-huh. pues ha ido... Vamos, la experiencia muy gratificante. Bueno, pues que esperemos en este caso que continúe. Eso es, que se mantenga. Olga. Nada, nosotros la verdad que con el club fenomenal, ya sabéis que tienen los 8 meses 8 causas, con Cruz Roja siempre colaboran normalmente para la campaña de juguetes, ahora con el tema de Ucrania hablamos con ellos pues para que la gente de Ucrania pudiera acudir a los partidos, nos dieron carnets, fuimos con ellos, la verdad que fenomenal. Y con nosotros la verdad que siempre que les hemos pedido algo han colaborado fenomenal. También yo creo que van a los coles, hacen jornadas de balonmano, yo creo que es un club bastante comprometido, inclusivo. Yo, vamos, desde mi punto de vista de Cruz Roja, la verdad que con nosotros con lo de ellos 8 meses fenomenal. y 8 causas también lo hicimos y dan las entradas para los partidos y bueno, si les pedimos algo ahí están. Nosotros igual. ¿Juanan? Bueno, pues yo es que no sé cómo conseguir. Simplemente creo que las sinergias pueden ser una cosa interesante porque, queramos o no, estos son recursos y en ese sentido, pues abrir al Club de Balonmano nuestras puertas por si quieren buscar sinergias con nosotros encantados de hacerlas con ellos. Uh-huh. Nosotros, bueno, siendo una entidad que no colaboramos con el club, lógicamente por la distancia, lo que sí que veo es que lo más difícil ya lo tienen, que es la predisposición y las ganas. Entonces yo creo que lo único que hace falta ahora es escuchar las necesidades que tienen las asociaciones y las diferentes entidades con las que colaboran y nada más. Uh-huh. Cristina. Bueno, yo siempre creo que hay una frase que es eres barrera o eres apoyo. Y eso es una frase que nos tenemos que hacer cada uno, yo creo que en este tema y en muchos. En este caso creo que el club es apoyo y yo me reafirmo un poco en que es importante escuchar a las familias, escuchar a las asociaciones de familias, tener en cuenta al Colegio de Educación Especial para esas jornadas que me parecen que serían muy positivas y estaría muy bien poder compartir con ellos. Entonces, sobre todo eso, que cuando yo conozco la de 8 causas, porque bueno, con otra asociación, con ALEA sí que estamos incluidos, pero bueno, yo creo que pues eso, cuando hay algo o se prevé algo, que se cuente con los recursos y con las asociaciones de familias. Bueno, un poquito más de una hora intensísima. Nos vamos con recado. Quienes no formamos parte a diario de vuestra vida, de vuestras realidades, nos vamos con un recado y una tarea para reflexionar, para hacer sociedad civil, para ser apoyo, no barrera, para romper los límites, muy, muy importante, para ver esos espacios en familia o esos espacios también no formales de las amistades y para tener en cuenta a todas las personas en nuestro día a día sin no tener esas diferenciaciones, esos estancos, ¿no? Que también es una palabra muy potente, muy significativa. Gracias a los 7. Sí, yo estoy encantada de que hayáis participado los 7, porque es que cada uno habéis puesto un acento en una cosa. Yo creo que hubiera sido distinto si faltarais cualquiera de vosotros. Así que muchísimas gracias en nombre del club también por haber puesto vuestro granito de arena y ánimo en todos los caminos en los que estáis. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias. A vosotros.